¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué bendición estar nuevamente con ustedes un domingo más, domingo 31 de mayo, y es una bendición saber de algunos que están bien. Ayer tuvimos una reunión virtual con los líderes y a través de ellos sabemos de algunos de ustedes que gracias a Dios están bien. Muchos ya van a estar retornando a actividades laborales. Ya a partir del día de mañana se abre un poco más esta oportunidad para que se vuelva a tener estas actividades laborales. Y bueno, damos gracias a Dios. Esperamos pronto tener una reunión o un servicio en las instalaciones de la iglesia. De hecho, el día de hoy, como pueden ver, bueno, estamos en el templo, estamos en la iglesia, y bueno, esperamos tenerlos aquí próximamente. Pero por lo pronto, hermanos, bueno, tenemos estos medios y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos de esta manera. Gracias porque están atentos a cada una de las publicaciones, a cada uno de los comentarios, también ahí en los grupos, en WhatsApp, y también en el grupo de Facebook y la página del Buen Pastor de Facebook también de la iglesia. Hermanos, bueno, gracias a Dios por hermana Sandra, que tuvo la clase el día de hoy, por hermano Emanuel también con el tiempo de alabanzas. Sabemos que de repente también hay complicaciones con los sistemas, con el internet y todo esto, pero hermanos, que estemos atentos a cada una de las transmisiones y que publiquemos, que compartamos también estas transmisiones, que compartamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros contactos, que podamos llevar a cabo la obra de la iglesia de compartir el evangelio, hermanos, aprovechando de las herramientas que Dios nos ha otorgado. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de Marcos, el reino del Hijo de Dios, y ya estamos en Marcos capítulo 4, Marcos el capítulo 4, y el día de hoy vamos a estar teniendo la lectura bíblica del capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 20, y esta porción es muy conocida por muchos. Es la parábola del sembrador, la parábola del sembrador, y de hecho de ahí viene el título del mensaje de esta mañana: la parábola del sembrador, el misterio revelado. La parábola del sembrador, el misterio revelado. Y bueno, hermanos, antes de ir a la lectura, tenemos que, quisiera comentarles algo primero, y es que hoy en día todo es contabilizado, y cada uno de nosotros en diferentes áreas o en diferentes actividades que realizamos o en diferentes desempeños que realizamos, buscamos que se vean resultados. Buscamos de alguna o de otra manera que haya resultados de lo que estamos nosotros haciendo. Los que trabajan en la maquiladora, los que tienen un negocio, los que inician tal vez alguna actividad, y aún los que están estudiando también están buscando resultados. Están buscando que las calificaciones se den, que las metas se logren, que se cumpla tal vez, o que se tengan los ingresos esperados, y de diferentes formas usamos medios, usamos acciones que nos llevan a tener esta medición, esta consideración de los resultados que se están obteniendo de el trabajo que estamos realizando. Y bueno, si consideramos el ministerio de Jesús, el Salvador, hasta este punto en el que estamos en Marcos capítulo 4, si consideramos el ministerio de Jesús, hermanos, Él tiene un aparente alcance en su ministerio de las multitudes. Él está atento a esas multitudes, y Marcos constantemente nos está indicando que hay unas multitudes que están
buscando a Jesús, que hay muchas personas que están de alguna o de otra manera acercándose a Jesús, y pensaríamos entonces que los resultados que se están teniendo son los más indicados. Pero al ver a Jesús expresarse con respecto de estas multitudes, y al ver a Jesús posteriormente en el Evangelio, veremos a Jesús en la cruz haciendo lo que es la obra expiatoria en la cruz. Vemos a un Jesús literalmente solo, abandonado por sus discípulos, aún unas pocas mujeres acompañándolo, y Juan, tal vez el apóstol, acompañando también a estas mujeres. Y podemos ver, hermanos, que o podríamos nosotros considerar que Jesús no tuvo el resultado esperado de acuerdo a su ministerio. Recordemos, estamos hablando de Jesús, el Señor Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, el mejor maestro, el mejor instructor en todas las áreas de la vida, el que sanaba, el que liberaba, aquel que hablaba como nadie más. Y vemos a este Jesús que tal vez si apreciamos un poco superficialmente su ministerio, podríamos darnos cuenta que no tuvo los resultados que se esperaba. Aún cuando Marcos nos ha dicho que debido a esta multitud, muchos que están ahí no han permitido ni siquiera comer al Señor Jesucristo. La semana pasada pensábamos o considerábamos cómo los diferentes grupos y personas tenían un pensamiento acerca de Jesús. Su familia pensaba que era un lunático. Los escribas de Jerusalén lo acusaron de estar endemoniado, pero aún sus discípulos reconocían a él como el Señor. Y hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué estoy introduciendo tal vez este mensaje de esta forma? Porque el día de hoy, en esta parábola, Jesús está revelando el misterio de su proclamación del Evangelio. Jesús va a revelar la forma en la que es llevado el Evangelio a las personas, pero también la forma en la que las personas reciben ese Evangelio. Y es eso, hermanos, lo que estaremos considerando en este capítulo 4 de Marcos. Yo quisiera que me acompañaran a tener esta lectura en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Permítame. Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Y voy a dar lectura a este texto. Me gustaría que me acompañara ahí en sus hogares con sus Biblias. Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Dice la palabra del Señor: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo:
A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos da, Señor, de tener tu palabra en nuestras manos, de reunirnos, Señor, aún de esta manera virtual, para meditar en ella, Señor. Gracias te damos por tu cuidado, gracias, Señor, por tu provisión. Pero, Señor, aún más allá, gracias porque tú, Señor, nos has permitido conocer tu palabra. Padre, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, que, Señor, podamos recibir tu palabra no solamente con gozo, sino con una intención de dar fruto, Señor, para tu gloria. Padre, ayúdanos en esta tarde, guíanos a través de tu palabra. Y, Señor, habla nuestras vidas una vez más. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos en esta parábola muy conocida de muchas formas, o más bien en todos lugares, la parábola del sembrador, muy usada tal vez en algunos casos, pero el día de hoy, hermanos, queremos abordar este texto bajo dos grandes apartados. El primero de ellos es que veremos la importancia y trascendencia de esta parábola. La importancia y trascendencia de esta parábola. Y en el segundo apartado veremos el contenido de esta parábola. La importancia y trascendencia de esta parábola, versículos 1 y 2, nos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Jesús está en su ministerio, lo hemos visto anteriormente, cómo las multitudes vienen a él para que las sane. Vimos la semana pasada, la antepasada, cómo él se aleja de la multitud para venir hacia sus discípulos, comisionándolos, empoderándolos, hablándoles acerca de la obra que se les estaba confiriendo a ellos. Vimos la semana pasada cómo, a pesar de la multitud, él tiene un grupo a quienes está enseñando más perseverantemente, y de hecho él declara, cuando vienen a decirle que su madre, que su familia está afuera, él viene a decir que su madre y sus hermanos, su familia, son aquellos que hacen la voluntad de su Padre.
Vemos a este Jesús ahora en una barca en el mar, en la orilla del mar. Recordamos que anteriormente ya había dicho a sus discípulos en el capítulo 3, versículo 9, que le preparasen una barca, que la tuvieran lista por causa de la multitud. Ahora Jesús, de alguna manera, él está alejándose un poco de la multitud, pero no, hermanos, con la intención de desentenderse de esta multitud, sino para enfocarse en lo que verdaderamente es su ministerio, en lo que verdaderamente él vino a hacer, en proclamar el reino de Dios, en proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Jesús está en esta barca, en una especie de púlpito flotante, y él está enseñando, pero dice Marcos, y enfatiza esto Marcos en el versículo 2, y les enseñaba por parábolas. Les enseñaba por parábolas. Hermanos, este tipo de enseñanza de parábola ya era utilizado por los rabinos. Era el método más apto para que escucharan, ya que la gente le gusta que le hablen en su propio lenguaje, con condiciones y con elementos que les son familiares, que les son conocidos, y también aprovechando a muchos oyentes despreocupados que se volvieran su atención o estuvieran atentos cuando se les propone una ilustración que es tomada de sus propias condiciones comunes de la vida, de las actividades que ellos realizaban. Y en este caso Jesús utiliza esta ilustración de un sembrador. En el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra, parábola, podría definirse como algo paralelo, como una comparación, pero también como una confrontación, una ilustración, una analogía de lo que se quiere enseñar, una figura que se quiere presentar. Puede referirse no solamente a las historias que relató Jesús, sino también a la forma en la que él está usando el lenguaje. Una parábola, si pudiéramos resumirlo, sería una historia terrenal con un significado celestial. Una historia terrenal que tiene una trascendencia, que tiene un significado más allá de lo que se está planteando solamente. La parábola en el ministerio de Jesús, o las parábolas en el ministerio de Jesús, tendrían un propósito específico. Y el propósito es que no todos entiendan lo que se está diciendo, que no todos capten el mensaje que se está proclamando. Y podría ser esto de alguna manera ilógico, pero Jesús lo expresa de esta manera. Versículo 10, Marcos capítulo 4, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Un misterio era algo que hasta este punto, hasta ese momento, no había sido revelado. Y él está diciendo, Jesús está diciendo, que es a este grupo, a estos discípulos, a quienes se les es dado, hermanos, por gracia de Dios, no porque ellos hayan tenido una interpretación de las cosas, o porque ellos hayan tenido una inteligencia superior, o porque ellos hayan tenido tal vez una condición diferente a los demás. Es por la gracia de Dios que a ellos se les ha dado saber este misterio del reino de Dios. Pero él dice: más a los que están fuera, a los que están fuera, a los que no pertenecen a este grupo, a esta casa, a esta familia de la cual ha hablado en los versículos anteriores, a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo, versículo 12, vean y no perciban.
Es decir, aún y cuando está delante de ellos esta verdad celestial, aún cuando está delante de ellos esta revelación del reino de Dios, ellos no vean, no perciban, aún cuando lo oigan, no entiendan. Y lo más triste de esta expresión o de esta declaración de Jesús es para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La importancia de las parábolas, hermanos, en el ministerio de Jesús era para distinguir a aquellos que estaban recibiendo de la gracia de Dios para salvación y para proclamación de la verdad, y aquellos que solamente se estaban acercando, como hemos visto las semanas anteriores, de una manera egoísta, de una manera banal, de una manera terrenal, de la forma en la que estaban concibiendo a Jesús. Y por eso la semana pasada tuvimos este tema de ¿qué piensas de Jesús? La importancia de esta parábola, hermanos, es que Jesús establece que si no entendemos esta parábola, no entenderemos lo que resta de las enseñanzas de Jesús. Mira lo que dice versículo 13 del capítulo 4. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Es decir, ¿no entienden esta parábola del sembrador? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta es, hermanos, la base sobre la cual se va a definir todo lo que resta de la enseñanza de Jesús. Esta es, hermanos, la revelación de ese misterio que Jesús está presentando para que entendamos la razón por la cual el ministerio de Jesús aparentemente no fuera tan exitoso como nosotros consideráramos. No tiene que ver con cuántas personas hayan escuchado el mensaje, tiene que ver con las personas que responden a ese mensaje. Con de qué forma las personas responden a ese mensaje. Y eso nos lleva a nuestro segundo apartado, el contenido de esta parábola. Si es esta parábola tan importante, entonces debemos nosotros atender al contenido de esta parábola, lo que presenta esta parábola. Y algo muy impresionante de esto es que es Jesús mismo quien nos interpreta esta parábola. Es tan importante que nosotros entendamos que Jesús no lo deja de una manera oculta para nosotros, para que indaguemos y hagamos nuestras propias interpretaciones o nuestras propias consideraciones, sino que es Él mismo el que nos presenta el significado de esta parábola. Si nosotros nos quedáramos solamente con el capítulo 4, versículos 1 al 9, tal vez pudiéramos nosotros poner algunas cosas que no serían correctas, o tal vez estaríamos interpretando de una manera incorrecta lo que se está diciendo. Pero gracias a Dios que en su providencia Él nos presenta que es tan importante esta parábola que Él mismo la interpreta para nosotros. Lo primero, hermanos, que quiero que veamos en esta parábola, en el contenido de esta parábola, es que dice en el versículo 3 que el sembrador salió a sembrar. Y en el versículo 14 nos dice que ese sembrador, pues obviamente es el que siembra la palabra. Y ese sembrador no es otro, sino que Jesús mismo sembrando en este momento la palabra a este grupo de personas. Pero ese sembrador sale a sembrar y él esparce la semilla indiscriminadamente. Él nos hace ver como que se está usando un método de cultivo, o un método de siembra, mejor dicho, un método de siembra que se llama alboleo o volado, de manera de que la semilla se tomaba en la mano y se esparcía solamente, se tiraba en el campo, de manera que indiscriminadamente caía en diferentes lugares.
Y nos dice esta parábola que por lo menos cae en 4 tipos diferentes de campos. Cae en el camino, cae entre pedregales, cae entre espinos y cae en buena tierra. Eso, hermanos, nos habla de que en el contenido de esta parábola Jesús nos enseña que la semilla primeramente es esparcida hacia todo el mundo. Que la semilla, aun y cuando no tiene el fruto deseado en todos los lugares, es y debe ser esparcida en todo lugar. Y ahí, hermanos, es donde coincide con la gran comisión, donde coincide con el mandato de Jesús hacia sus discípulos de ser testigos en todo lugar hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, en Samaria, hasta lo último, en Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra, les dice en el libro de Hechos. A nosotros nos ha comisionado para ir hasta los confines del mundo, para llevar a cabo la obra evangelística, la obra misional, la obra de esparcir esta semilla. Y bueno, esto es otro de los elementos que vemos. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Jesús y los campos son los corazones de las personas. Los corazones de aquellos que reciben de alguna forma o a quienes les es llegada esta semilla. El primer grupo que nos presenta Jesús en el versículo 15 en su interpretación de esta parábola es aquellos que son de junto al camino. Dice versículo 15: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son aquellos que escuchan sermones, o en este caso que escuchaban a Jesús, pero en realidad no prestaban atención a lo que Jesús estaba diciendo. Recordemos que hay un gran número de personas que están acercándose a Jesús, que están mayugando a Jesús, literalmente se están abalanzando sobre Jesús para tocarlo y ser sanados. A ellos no les interesa lo que Jesús está enseñando, las verdades del reino que está revelando. A ellos solamente les interesa que sea resuelto su problema inmediato. Jesús les ha hablado de que no se puede poner un remiendo de un paño nuevo en un vestido viejo, no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Y este grupo de personas son aquellos, hermanos, que escuchan sermones pero no están prestando atención, van a algún lugar de culto, alguna iglesia para guardar tal vez la forma, o porque está de moda, o porque parece que es respetable ante los demás, pero en realidad no tienen interés alguno en la predicación de la palabra. Son oyentes que tienen un corazón duro, insensibles e indiferentes. Y por eso la semilla, la palabra, no hace mella, no echa raíces. Y en el texto paralelo dice: las aves lo arrebatan. En este caso, Marcos nos presenta a Satanás mismo lo hace. Viene Satanás y no solo, hermanos, tienta a las personas, no, él arrebata, quita esa semilla literalmente. Alguien dijo: Satanás no viene solamente a la puerta de la iglesia, sino que también entra y actúa con rapidez en los que escuchan el mensaje del evangelio. Una de las formas más eficaces que Satanás utiliza para que no recibamos esa semilla del evangelio, hermanos, es distrayendo nuestros pensamientos, recordándonos problemas de la vida, haciéndonos olvidar lo que acabamos de escuchar o menospreciando lo que se está hablando.
Puede ser también a través de estar congregándose aparentemente para escuchar la palabra, venir a la iglesia o estar conectados en este caso, en este momento como estamos en esta pandemia, decir que estamos buscando de la palabra de Dios, pero en realidad estamos más atentos a los chismes y a las críticas que nos llevan una y otra vez a la frivolidad y nos hacen olvidar que hay una aplicación personal de cada una de las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué importante es que nosotros consideremos cada uno de estos tipos de corazón, cada uno de estos campos en donde la semilla que debe ser esparcida a todo lugar, que debe llegar a toda persona, que debe alcanzar a toda alma. Hermanos, que no estemos en este punto en el que la semilla esté cayendo en tierra dura. Versículo 16 nos presenta el segundo de estos campos. Jesús interpreta lo que él ha dicho en el versículo 5 del capítulo 4. Otra parte cayó entre pedregales, no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad, pero salió el sol y se quemó. No tenía raíz. Dice el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. En segundo lugar, vemos o encontramos a esos oyentes que escuchan el evangelio, pero cuyos corazones son como entre piedra y tierra, entre pedregales. Se complacen, tal vez Jesús está diciendo, se gozan, se complacen de recibir el mensaje. Con entusiasmo aprecian y tal vez para ellos el evangelio es dulce, el evangelio es lo que les hace experimentar la felicidad cuando escuchan este evangelio. Es más, pueden derramar lágrimas tal vez por las exhortaciones que se hacen desde el púlpito, por las enseñanzas que Dios está trayendo a sus vidas. Pueden estar hablando con seriedad acerca de las cosas que han aprendido, pero dice Jesús, pero estos no tienen raíz. No tienen raíz y son de corta duración. Estos son solo emoción, no hay convicción del Espíritu Santo en ellos. Y es por eso que cuando lo que dicen creer es probado, tropiezan y caen. Cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, cuando viene la persecución, dice, ellos tropiezan. Sí, se deleitan con la predicación que escuchan y por tanto, hermanos, se felicitan porque piensan que tienen gracia en sus corazones, la gracia de Dios, pero sin embargo están tremendamente engañados. Las viejas cosas no han pasado aún para ellos. No hay una verdadera obra de conversión en su hombre interior con todos esos sentimientos, emociones, alegrías, esperanzas, deseos. Se encuentran en realidad, hermanos, en una gran carrera a la destrucción, a la condenación. Jesús está presentándole a sus discípulos la realidad del reino de Dios. La semilla es esparcida, la semilla llega a todo campo, la semilla llega a todo lugar, pero hay quienes no están recibiendo la semilla de la manera correcta. Hay unos que endurecieron su corazón a tal grado
que la semilla simplemente no haya lugar. Hay otros que lo reciben con gozo, pero aún cuando vienen los problemas y cuando ellos saben lo que es bueno, aún en ese momento de conocimiento, de aceptación, no hay una raíz verdadera y se secan y tropiezan y terminan lo que ellos pensaban que era una vida espiritual, cuando en verdad era una vida de engaño. El tercer grupo o el tercer campo que Jesús interpreta en su parábola, que nos presenta en su parábola, lo encontramos en el versículo 18. Y Jesús está interpretando lo que él ha hablado en el capítulo 4, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Dice versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son, hermanos, quienes atienden a la predicación de la verdad de Cristo, atienden al evangelio y hasta cierto punto le obedecen. Su entendimiento tal vez está en esa palabra, asienten tal vez que es verdad lo que están aprendiendo, tal vez en su criterio aprueban lo que ellos están, en lo que ellos están siendo instruidos, pero sus emociones están a favor de este evangelio. Pero hermanos, cuando viene la confrontación con la vida diaria, con los planes, con los proyectos personales, ahí es donde están o se quedan estancados porque no pueden avanzar más, porque para ellos es más importante la vida en este mundo que la vida en Cristo. Y no estamos diciendo con esto que no es bueno vivir en este mundo, o que no debemos nosotros considerar este mundo. No, Jesús oró por nosotros sabiendo que estaríamos en este mundo. Él dijo, Señor, ellos están en el mundo, Señor, pero te pido por ellos. Están ahí, pero no son de ahí. Pablo declara en sus epístolas, nuestra ciudadanía está en los cielos, pongamos la vista en las cosas de arriba. Este grupo, los que son sembrados entre espinos, hermanos, gustan de participar del evangelio, pero para ellos no es tan importante como sus metas y planes personales. De hecho, se sienten tan ahogados que no pueden ver la soberanía de Dios en sus vidas. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas evitan que la palabra haga efecto en sus vidas. Y a pesar de que todo lo que parece que hacen es prometedor y favorable para su estado espiritual, se quedan parados, se estancan, nunca llegan a la plenitud del cristianismo del Nuevo Testamento, no dan fruto, no son perfeccionados, porque han considerado que se sienten abrumados, que no pueden vivir una vida cristiana y ser buenos empleados, buenos empresarios, que pueden llevar a dar gloria a Dios con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, con su profesión. Porque para ellos es más importante las riquezas y la codicia. Es Jesús quien está revelándonos la condición del corazón del hombre.
Es Jesús quien está mostrando por qué es tan importante que nosotros entendamos esto. Es Jesús quien está revelando, el que nos ha creado, es nuestro Salvador, sí, pero Él conoce los corazones de nosotros. Él conoce los corazones, Él conocía los corazones de aquellos que estaban en este lugar, aglutinados ahí, amontonados, buscándole, pero también Él conocía sus corazones de cómo estaban tan alejados de recibir verdaderamente el Evangelio. Qué tan difícil, hermanos, es engañarnos. ¿Por qué es tan importante esta parábola para nosotros? Porque Jesús nos está mostrando qué tan fácil podemos engañarnos y creer que estamos en Cristo cuando en realidad nuestro corazón nunca recibió del Evangelio. Nuestro corazón en realidad nunca fue buena tierra y nos engañamos creyendo que estábamos teniendo una comunión con Cristo, cuando en realidad con nuestras acciones, con nuestras intenciones, le rechazamos constantemente. Lo triste, hermanos, es que vemos en este pasaje que Jesús está dispuesto a esparcir la palabra a todos, pero que no todos estamos respondiendo a esa gracia de Jesús en nuestras vidas. Que no se está recibiendo el Evangelio en un corazón que da fruto para la gloria de Dios. El último de estos campos, hermanos, nos da gozo, nos produce regocijo. No todo está perdido. No todo está perdido. Hay quienes tienen un corazón que es buena tierra para recibir la semilla del Evangelio. Y Jesús dice en el versículo 20, interpretando lo que encontramos en el versículo 8 de este capítulo 4, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay unos, hermanos, cuyo corazón recibe la semilla del Evangelio, germina en sus corazones y da un fruto abundante para la gloria de Dios. Dicen los comentaristas que en este tiempo se estimaba que una semilla o que una siembra daría como máximo, o mejor dicho, para decir que era una buena cosecha, daría el 8% más. Si daba una cosecha el 10%, si esa semilla producía el 10% más, entonces sería una excelente cosecha. Pero Jesús no está diciendo que va a dar un 8 o que va a dar un 10%. Él, hermanos, dice que los que reciben la palabra, los que están dando fruto, cuando mínimo ellos estarían dando el 30%, que supera, hermanos, por 3 veces lo máximo que ellos estaban esperando de una semilla. Y vamos a ver en las próximas semanas la importancia de esta semilla, la importancia de este evangelio y el poder que tiene este evangelio para producir este fruto en quienes han recibido el evangelio y ahora pueden dar fruto para la gloria de Dios. ¡Qué bendición! Es que a pesar de que no todos reciben el evangelio, hay unos que lo reciben y que dan fruto, porque lo reciben en buena tierra, porque sus corazones están atentos a ese mensaje, porque echan raíces profundas
en la palabra de Dios, porque tienen un acercamiento directo con el Espíritu Santo, porque están atentos a la convicción del Espíritu Santo en su vida, porque les interesa más honrar a Dios que honrar a este mundo, porque reconocen que Dios es soberano, que ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa buena tierra es aquellos, hermanos, que han reconocido la gracia de haber recibido este evangelio. Y esos son los que dan fruto. ¿Qué es lo que concluimos de este texto, de esta parábola? Primero, que todos en algún momento tendremos la oportunidad de recibir esta semilla del evangelio. Es decir, que esa semilla es esparcida por todo el mundo y todos tendremos esa oportunidad de recibirlo. Pero también que debemos darnos cuenta, hermanos, que no todos los que escuchan de este evangelio tienen la intención de recibirlo como lo que es, como las buenas nuevas de salvación, como el mensaje del reino. Podemos saber por medio de este texto, hermanos, que el mensaje del evangelio del reino es la semilla a la que todos los corazones son expuestos, pero que el problema no está en la semilla, sino en el corazón. La efectividad de esta semilla depende del corazón en donde es depositado. Y hermanos, este texto nos revela que el 75% rechazarán la semilla o la palabra, o mejor dicho, harán infructuosa esa semilla. La importancia de este texto, hermanos, es que si no entendemos esta parábola, no podemos entender las siguientes. Si no entendemos que la semilla debe ser esparcida en todo tipo de campo, si no entendemos que aquellos que hemos recibido ese evangelio somos ahora llamados a dar fruto y fruto abundante, y que aún así seremos limpiados para llevar más fruto, que la iglesia, hermanos, es la encargada de esparcir esa semilla en este tiempo. Pablo le dice a los corintios que los que están en Cristo son nuevas criaturas, pero que estas nuevas criaturas son ahora llamadas a ser embajadores de Dios, como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros, para que el mundo se reconcilie con Dios. Todos aquellos que hemos recibido la semilla que ha caído en buena tierra, hermanos, somos ahora embajadores, somos ahora sembradores de esta semilla. Entendemos, hermanos, ahora que debemos hacer una introspección, que necesitamos examinarnos, autoexaminarnos, de manera de saber cuál es la condición de nuestro corazón en relación al evangelio de la gracia de Dios, en relación a las buenas nuevas que se nos han comunicado. Y preguntarnos, ¿qué tipo de campo soy yo? ¿Cómo mi corazón ha recibido la preciosa semilla del evangelio? ¿Qué tipo de campo es mi corazón? Y si tú descubres honestamente que estás en las primeras 3 porciones del campo, en el camino, en pedregales o en espinos, yo quiero decirte que no es tarde para que tú recibas esa semilla y dé fruto. Que por el contrario, el que tú te des cuenta de que tal vez te has estado ahogando y que no ha resplandecido el evangelio en tu vida por los afanes de este mundo,
que tal vez te has dado cuenta que cuando viene un problema inmediatamente lo que haces es huir de la gracia de Dios, o que simplemente has escuchado un mensaje tras mensaje y no has recibido convicción del Espíritu Santo. Yo te digo hoy, reconoce esa condición y arrepiéntete. Y mira el Evangelio que se te presenta. Que este Cristo que está enseñando esta parábola vino a este mundo y murió y resucitó conforme a las Escrituras para darnos vida. Cristo murió para que tú y yo fuéramos perdonados y limpiados de pecado. Cristo nos dice hoy, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. La semilla está siendo puesta, depositada en tu corazón. Y por otro lado, si tú eres de los que han recibido el Evangelio en buena tierra, si tú eres de los que han visto fruto de convicción, de arrepentimiento, de proclamación de la palabra en tu vida, continúa dando fruto para la gloria y honra de nuestro Dios, testificando a otros de ese Evangelio de la gracia. Participando como iglesia en edificar vidas, en hacer discípulos, compartiendo las enseñanzas de Jesús a otros, santificándote cada día por medio de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y glorificando a Dios con tu vida en todo lo que haces. Hermanos, damos gloria a Dios porque Él es bueno. Porque a través de su palabra, Él nos revela los misterios del reino de Dios. Pero no hagamos, hermanos, oídos sordos. Jesús dijo a estas personas, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga esta parábola del sembrador. Oiga y escuche este misterio revelado. Dios les bendiga, hermanos. Y esperamos que pronto podamos reunirnos como iglesia, pero entre tanto estemos orando unos por otros, estemos participando del Evangelio, estemos compartiendo el Evangelio de todas las formas posibles que Dios nos ponga a nuestra disposición. Y esta semana, hermano, yo te pido que consideres qué tipo de campo tú eres, cómo está tu corazón en relación con el Evangelio que se te ha expuesto.